Bueno, buenas noches. La dinámica va a ser la siguiente. Los que van a hablar de la sociedad colectiva, pues hacen su exposición como la tienen organizada. Después revisamos uno de los contratos de alguno de la sociedad colectiva y luego, para finalizar, entonces hacemos una ronda de preguntas. Yo les voy a preguntar a los que no estuvieron en el grupo a ver si quedó claro el tema. ¿Ok? Y aclaro cualquier duda. Listo. ¿Ya pueden compartir pantalla? Listo. Ahí vemos la diapositiva, pero no escuchamos. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, el día de hoy nosotros nos corresponde adelantar el trabajo de lo que es sociedades colectivas como tal. Nosotros somos el grupo número 1, que estamos integrados por 11 personas, 11 personas como tal. Empezaríamos directamente con lo que es la definición. Andrés, por favor, lo que es la definición de sociedad colectiva, la cual, como se estipula, es una sociedad comercial, la cual está creada bajo los lineamientos establecidos en el título 3 del Código de Comercio colombiano, teniendo como principales características que es una sociedad cerrada y administrada por todos los socios o asociados como tal. También tenemos que esta sociedad puede ser conformada por personas naturales y otras sociedades comerciales, dependiendo de las decisiones tomadas en la asamblea o la junta de socios con el voto unánime de los asociados. También tenemos la responsabilidad de los socios, en el que está constituido en el artículo 294 del Código de Comercio, donde señala que es solidaria e ilimitada. André, por favor. Esta sociedad es un tipo societario donde todos los socios se comprometen a participar personalmente, constituyéndose una comunidad de trabajo. Al ser una sociedad personalista, los socios responden ilimitadamente por las deudas de la sociedad, lo cual indica que los acreedores, en caso de impago, pueden dirigirse directamente contra el patrimonio personal de estos y reclamarles a la deuda. Asimismo, todos los socios están obligados a trabajar dentro de la sociedad, siendo esta la cualidad más importante que el hecho mismo de aportar dinero. De la misma manera, se trata del tipo de sociedad mercantil más antiguo que existe. Y por otro lado, ha quedado su uso a favor de las sociedades capitalistas. André. También tenemos que las principales características de esta sociedad, al igual que las demás sociedades, la sociedad colectiva tiene sus propias características que la diferencian, como razón social. La razón social de estas sociedades está conformada por el nombre completo o con tan solo el apellido de uno de sus socios, acompañado de la expresión y compañía, hermanos e hijos. Otras expresiones que sean análogas, de lo contrario, deben incluir el nombre de todos sus socios o los apellidos. En cuanto a la razón social de las sociedades colectivas, se debe tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia se podrá tener el nombre de una persona que no pertenezca a la sociedad. De realizarse este acto, la persona que autorice que su nombre se incluya en esta razón social será responsable a favor de las personas que hubieran contratado en la sociedad. Cuando uno de los socios principales se incluyen dentro de la razón social muere y la sociedad desea continuar, se le agregará la fase y sucesores. André, por favor. También tenemos como segunda característica capital social.
El capital social de las sociedades colectivas se conforma por cuotas de interés social del mismo valor, el cual debe ser pagado en su totalidad al momento de constituirse al tratarse de una sociedad de personas. Las participaciones no se pueden negociar en el mercado de valores. También tenemos, no se requiere como capital mínimo, a diferencia de otras sociedades capitalistas, donde como norma general se requiere una cantidad considerable de dinero. En las personalistas simplemente va a ser necesario llevar a cabo los trámites para constituir esta. Su número de socios es de 2, no encontrando sociedades colectivas unipersonales. En la denominación debe incluirse el nombre de todos los socios, seguido de la expresión SC, como sociedad que es tributa por el impuesto a sociedades, no teniendo que tributar cada socio por separado. En este momento continúa ya André con las demás diapositivas, doctor. André. Sí, buenas noches. En cuanto a la administración, la sociedad está a cargo de todos sus socios. Como es una sociedad más asociada a la familia, está, como lo digo, su administración en cada uno de los socios. Dentro de las personas que la componen se divide su organización como la representación legal, la gerencia general, la gerencia administrativa o financiera. No es posible, de pronto si en algún caso se puede delegar a otros extraños, los delegantes se entenderán como impedidos para realizar actividades de gestión de la sociedad. En esos momentos pueden revocar esa delegación en cualquier momento y continuar con el proceso. Las personas que sean delegadas, que son extrañas a la sociedad, gozan de esas mismas facultades que tienen los socios delegantes, salvo que se pacte por escrito otra cosa. Los socios también se encuentran en el derecho de inspeccionar todos los temas o actos que consideren necesarios y pueden hacerlo por cuenta propia o por medio de un tercero. En cuanto a la representación de la sociedad, esta incluye la facultad de usar la firma social y de celebrar todas las operaciones comprendidas dentro de las actividades ordinarias de la sociedad. Ahorita, cuando nuestro compañero Marco nos muestre la minuta de la sociedad colectiva, vamos a encontrar dentro del clausulado donde se encuentran los estatutos cada una de estas características que estamos dando a manera general. Dentro de otras características también podemos encontrar que es una sociedad en la cual los socios asumen la responsabilidad ilimitada y solidaria frente a terceros. Como lo mencionábamos anteriormente, esa sociedad mercantil es considerada de carácter personalista porque es más importante las cualidades de las personas o de los socios que lo económico. No tiene un capital mínimo fijado. El número mínimo de los socios para la constitución es de 2 y es un número de socios ilimitado. Hay 2 clases de socios, que son los socios capitalistas y otros son los socios industriales. Gestionan la sociedad y los socios industriales aportan el trabajo personal. No pueden participar en la gestión de la sociedad, salvo pacto en contrario, participan en las ganancias de la sociedad. Dentro de las decisiones que requieren voto unánime en la sociedad colectiva, cada socio tiene derecho a un voto y en los siguientes casos se requiere del voto unánime de los socios o de sus delegados. Dentro de eso, pues, ¿cuáles están? La transferencia de partes de interés, el ingreso de nuevos socios, la enajenación de la totalidad o de la mayor parte de los activos sociales, cualquier reforma a los estatutos y en los demás casos será necesario la mayoría absoluta de voto si los estatutos no dicen lo contrario.
dentro de lo que estamos hablando frente a la sociedad colectiva, es importante establecer que se encuentra regulada en el título tercero, capítulo primero, desde el artículo 294 hasta el artículo 322, perdón. Dentro del desarrollo de toda la organización de las sociedades colectivas, también se habla acerca de las causales de disolución. La sociedad colectiva establece en el artículo 319 las causales de disolución, cuando explica que pueden darse cuando alguno de los socios fallezca, siempre que no se estipule la continuación de la sociedad por parte de los herederos o de los socios supérstites. Segundo, por incapacidad sobreviniente a alguno de los socios, a no ser que se convenga que la sociedad continúe con los socios que quedan o que acepten que los derechos del incapaz sean ejercidos por su representante. Otra es cuando alguno de los socios se declare en quiebra, en caso de que los demás socios no tengan las partes de interés o no permitan la cesión a un extraño. Esto sucederá una vez requeridos por cuando se establezca el proceso de quiebra dentro de los 30 días siguientes. Cuando se enajene forzadamente el interés de un socio a un extraño, siempre que los demás socios no lleguen a un acuerdo de continuar también en un término de 30 días siguientes. Y por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés en la sociedad o no aceptan su cesión a un tercero. Ya continúa nuestro compañero Marco, quien va a mostrarnos la minuta para que podamos comprender más cada parte de lo que acabamos de hablar, que hace parte de la sociedad colectiva. Gracias, Andrea. Bueno, Marcos, ¿está listo o puedo continuar? ¿Me Mientras deja, calificas. me deja compartir pantalla, por favor? Esta minuta. Ahí donde tengo esa vaina. ¿Dónde qué? Mientras el... Marcos, ¿ya pudiste? A ver, ¿dónde está lo de ¿cómo le coloco yo ahora sí. Buenas noches. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que estuvieron los compañeros exponiendo anteriormente. Un tipo de sociedad colectiva. Entonces, la sociedad que yo constituí se llama Lastra Brother Business ILO Colombia SNC. Entonces, como explicaban los compañeros anteriormente, hay que colocarle Perdón, generalmente... ese está mal. No se le coloca nada, simplemente coloca y compañía o ya. Porque SNC significa sociedad en comandita simple. Ah, ok, pensé que sociedad colectiva. No lleva nada de eso, simplemente se le coloca, y compañía. Entonces, los compañeros están explicando que las sociedades colectivas deben llevar incluida el apellido de uno de los socios. En el caso de mi sociedad, Lastra, que es el apellido de los socios. Brother, hermanos, que somos hermanos, son hermanos, y
Y bueno, este es el nombre de la, y este es el nombre de la sociedad y compañía, como acaba de explicar el profesor. Entonces aquí tenemos el acto constitutivo. En el acto constitutivo aparecen todos los socios con su respectiva información, nacionalidad, número de cédula, domicilio, cada uno de los socios. En este caso, en esta sociedad, habemos 4 socios, todos familiares. Entonces, se coloca el nombre de la sociedad. El tiempo de duración de la sociedad, el capital de la sociedad debe ir incluido dentro del acta constitutiva, el valor nominal de cada uno de los aportes de los socios, el valor nominal. Okay. Una vez formulada la declaración que antecede el suscrito ha establecido así mismo los estatutos de la sociedad colectiva que por el presente acto se crea. Okay. Entonces, esta es el acta constitutiva. Nos vamos ahora a los estatutos. Entonces, lo primero que se coloca es el nombre de la empresa, de la sociedad. ¿Cierto? Después, seguida de la palabra estatutos. Entonces, seguimos con el capítulo primero, donde capítulo primero habla sobre el nombre, especie, domicilio, objeto y duración de la sociedad. Entonces, el capítulo primero se divide en 3 artículos. En el primer artículo empezamos con la razón social. Es lo primero que se suscribe, la razón social. El profesor pues nos explicaba que la razón social, entonces la razón social es el nombre de la empresa, ¿ok? Entonces, Lastra tendrá el carácter de sociedad regular colectiva de comercio con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. ¿Ok? Entonces, la razón social es se describe el nombre de la empresa en el primer artículo. Segundo artículo, expresamos el objeto social de la empresa. Entonces, el objeto social de la empresa, entonces aquí se muestra la capacidad de la empresa. Entonces, de acuerdo también a la cantidad de actividades que ejerza la empresa, pues se ve reflejada su capacidad, ¿no? Entonces vemos después, entonces en el artículo tercero, duración. Se debe expresar cuánto tiempo dura la empresa. Entonces, en el caso de esta empresa, la duración es de 10 años. ¿Sí? Contados a partir puede ser a partir del 1 de agosto, coloqué yo a esta empresa. Y el término, obviamente, puede ser prorrogado con antelación a que se venza el término de los 10 años. Capítulo segundo, capital y socios, capital social. Entonces, empezamos en el capital social, el artículo 4, dice que el capital, bueno, en este caso de esta sociedad, capital de la sociedad es de 100 millones de pesos. ¿Sí? Esto lo expresé en un cuadro, lo expresé acá en el cuadro. El artículo 4, esto que está aquí explicado, está en este cuadro. Le voy a explicar el cuadro. Entonces tenemos aquí un capital de 100 millones de pesos. Ese capital social de 100 millones de pesos está comprendido en 4 socios de 25 millones de pesos con una participación de cada uno de 25% para un total de 100% de la participación. Entonces, tenemos acá que cada uno de los socios tiene unos derechos o partes
de 25.000 partes o derechos que son multiplicados por el valor nominal, que es de 1.000 pesos, es el derecho parte de cada socio, 1.000 pesos por 25.000 derechos parte que tienen derecho. Esto da 25 millones de pesos. Si multiplicamos 25.000 partes por 1.000, nos da 25 millones. Son 4 socios, nos da un total de 100 millones de pesos. Seguimos con el artículo 5. Los socios han suscrito y pagado directamente sus respectivos aportes de la satisfacción, en la forma que seguidamente se dice. Los socios Marco Aurelio, Ana Valentina, cada uno de los socios. Uno de los socios, cuando hablamos de las sociedades colectivas, acá los socios pueden aportar en dinero, pueden aportar en industria o trabajo, o pueden aportar, como lo habíamos expresado antes, en bienes, muebles e inmuebles. Acá en esta empresa vemos que uno de los socios hizo un traspaso de uno de sus bienes, mientras que los otros 3 socios aportaron en dinero. Y esto se va a explicar más adelante. ¿Qué tipo de bien inmueble es el que está traspasando uno de los socios? Entonces ya después vienen unos aspectos que son generalmente fijos dentro de la sociedad, que no hay necesidad de cambiarlos porque coinciden en mi sociedad. Es, por ejemplo, lo de la representación legal, lo que estipula las actividades del representante legal, lo mismo que la Asamblea General de Socios, la Junta Directiva, lo que explicaron los compañeros hace un rato, las reuniones que debe hacer la Asamblea General de Socios. Pues estas actividades pues ya están explicadas por los compañeros en la teoría. Entonces acá tengo, por ejemplo, bueno, el artículo 14 dice que se requerirá el voto favorable de los socios que representen por lo menos el 75% del capital social para los siguientes asuntos: decretar aumento de capital, disolución extraordinaria de la sociedad, funciones o transformaciones de la misma y su ingreso como socio a otras compañías, enajenación, gravamen o limitación de los bienes raíces, contrato, bueno, todas estas actividades. Entonces esto quiere decir que si un socio tiene más del 75% de las acciones en una sociedad colectiva, él solo podría liquidar, podría disolver, podría vender la sociedad sin ni siquiera contar con los otros socios, por tener el 75 o más del 75% de acciones. Se lo permite este tipo de sociedad. Acciones no, y es la totalidad. Perdón, derechos o partes, ¿no? Partes de interés. Sí, señor. Correcto, doctor. Qué pena. Tengo por acá. Bueno, tengo por aquí que en el artículo 31, las utilidades que en cada ejercicio tenga la sociedad se distribuirá así: 50%. Esto ya lo deciden los socios, en la junta de socios o en las asambleas, en las reuniones de la asamblea que haga la sociedad. Entonces, acá en mi sociedad decidimos que el 50% va para el capital y el otro 50% lo llevamos a la industria o trabajo.
Entonces repartimos, como le digo, el 50%, entonces repartimos ese 50% a la industria y trabajo, 15% para 2 socios y 10% para otros 2 socios, para total de un 50%. Entonces, acá en esta sociedad, como explicaron la compañera Andrea y el otro compañero hace un momento, todos los socios están obligados a trabajar en favor de la sociedad. La distribución de las utilidades de industria se ha fijado en proporción a los servicios personales que cada socio preste en beneficio de la sociedad. Entonces, entre más actividades o entre más cargos tengan los socios dentro de la empresa, entre más responsabilidades tengan, seguramente van a tener mejor retribución, ¿no? Los que tengan mayor participación dentro de esta sociedad, porque como decían los compañeros anteriormente, lo más importante acá son las personas, a diferencia de las sociedades capitalistas, ¿no? Como la SAS, por ejemplo, que es la más usada actualmente, donde la SAS lo importante es como explicaba el profesor, que lo más importante es el capital, que inclusive hay socios que ni siquiera se conocen, invierten su dinero y esperan pues sus dividendos o sus utilidades. En este caso de nuestra sociedad, lo más importante es las personas, el factor humano y el aporte que puedan hacer cada uno de ellos a la empresa, independientemente del monto de sus aportes, ¿no? Todos tienen la misma importancia. Entonces, ahorita también se expresaba que la muerte de uno más de los socios no disuelve la sociedad, que continuará con los herederos del socio o socios difuntos. En caso de muerte de uno de los socios, sus herederos estarán obligados a designar una sola persona. O sea, no pasa como por ejemplo en otras sociedades, inclusive capitalistas, que en la muerte de uno de los socios se aumenta el número de esos socios, porque pues pueden haber 2 herederos de uno de esos socios. En este caso solamente se debe delegar a uno de los herederos para que suceda al socio fallecido. Ahora solo quedan 2, perfecto. Bueno, voy a hacer mis tareas. El artículo 43 dice que las diferencias que ocurrieren a los socios entre sí o estos con la sociedad por razón de su carácter durante la existencia de la sociedad o el tiempo de su disolución o en el periodo de la liquidación, se someterá obligatoriamente a la decisión inapelable de 3 compromisarios que deberán ser asignados por la Cámara de Comercio de Bogotá a petición de las partes interesadas. O sea que cuando hayan diferencias entre los socios, la Cámara de Comercio, por solicitud de los otros socios, va a convocar o va a traer a unos compromisarios, que son unas personas delegadas desde la Cámara de Comercio, para que pueda resolver las diferencias que se presenten entre los socios que tengan los inconvenientes. El artículo 46 dice que para el periodo que ya, bueno, okay, se nombró un gerente administrativo. En el artículo 46 se nombra un gerente administrativo, se nombra un gerente de ventas. El artículo los miembros de la Junta Directiva se elegirán para periodos de 2 años, contados a partir, bueno, del 1 de agosto, en el caso de esta empresa, y podrán ser reelegidos indefinidamente. O sea, que en este caso, pues colocamos que la Junta Directiva se elige por 2 años, pero obviamente que se puede reelegir por 2 años o puede ser después, inclusive de manera indefinida. Ok, entonces se deben nombrar unos principales en la junta directiva y se deben nombrar también unos suplentes.
pero en algunas empresas pues se pueden nombrar todos como principales inclusive y pueden no tener suplentes. Porque se trata pues obviamente de los socios, ¿no? Los que hacen parte de esta junta. Entonces tenemos aquí, como explicaba anteriormente, también se presenta el caso de que uno de los socios aporta con bienes, muebles e inmuebles. Entonces aquí ya se especifica ese socio que en el cuadro anterior les expliqué que aportó sus 25 millones. Aquí ya se especifica en el artículo 49 qué aportó y las características del bien inmueble que aportó. Él aportó un vehículo y se especifican cada una de las características acá, en este artículo 49, del socio que aportó en especie, o en bienes y muebles inmuebles. Entonces aquí se debe especificar que no puede ser enajenado, que no puede ser embargable. Eso debe estar claro dentro del mismo artículo 49 y debe ser firmado por el socio que aportó el bien inmueble. El bien inmueble debe estar libre de todo vicio. Entonces acá tenemos el artículo 50, perdón, el capítulo 12, hablamos de determinaciones relativas a la constitución de la sociedad. Entonces hablamos que contiene el artículo 50, donde acá se nombra el representante legal. Entonces el representante legal sale de la junta de socios. Entonces acá se nombró ya a un socio como representante legal. El socio debe aceptar, acá está la aceptación del socio dentro de esta acta constitutiva, debe estar la proposición al socio como representante legal y la aceptación del mismo. El artículo 51 nos habla de la personificación jurídica de la sociedad. Luego de la inscripción del presente documento en el registro mercantil, ya Lastra Brother Business, Ailó Colombia, formará una persona jurídica distinta de sus socios o aportantes. Como nos explicaba el profesor, nosotros llegamos a la Cámara de Comercio como personas naturales y como dice aquí al final de los estatutos, salimos como persona jurídica. Ya somos una persona jurídica. Entonces aquí ya al final firman los socios aportantes o socios inversionistas y termina el acta constitutiva y los estatutos. Entonces no sé si alguno de los compañeros va a explicar los formularios o sigo, no sé. Andrea, ¿tú vas a explicar los formularios o? Creo que Andrea tiene una mala conexión al momento, pero vamos a proyectar un videíto en lo que corresponde como para salir de las principales dudas en cuanto al inicio como tal de la sociedad. Eso es un videíto muy básico para aquella persona que tenga alguna pregunta o algo por el estilo. El videíto nos podrá aportar un poco más acerca de la sociedad. Entonces voy a compartir pantalla para generar el Luego video. explicamos entonces los formularios. Sí, señor. Ok.
Dale compartir el sonido. Incluso con su propio patrimonio personal, al igual que ocurre con la figura del empresario individual. Los socios participan en el beneficio en función de su trabajo y del capital aportado, por lo que si trabajas más o aportas más capital, conseguirás un mayor porcentaje. Hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la sociedad colectiva. ¿Qué es una sociedad colectiva? Una sociedad colectiva, en pocas palabras, sería una sociedad mercantil, de carácter personalista, cuyos socios aportan tanto capital como trabajo y responden de forma personal, ilimitada y solidaria de las deudas sociales. Por lo que una sociedad colectiva está compuesta por las siguientes características. El número mínimo de socios para constituir una sociedad colectiva es de 2 y no existe un máximo de socios. No se requiere un capital social mínimo para empezar. La sociedad se basa fundamentalmente en la mutua confianza entre personas. Es por ello por lo que es una forma jurídica muy común para formar pequeños negocios familiares. La condición de socio es intransferible sin el consentimiento de los demás socios. Los socios responden de forma solidaria e ilimitadamente a las deudas sociales de la empresa, incluso con su propio patrimonio personal, al igual que ocurre con la figura del empresario individual. Los socios participan en el beneficio en función de su trabajo y del capital aportado, por lo que si trabajas más o aportas más capital, conseguirás un mayor porcentaje del beneficio. La gestión de la empresa en un principio corresponde a todos los socios. Sin embargo, en la realidad es normal que esta gestión se delegue a uno solo, para poder gestionar más eficazmente la empresa. Por último, a diferencia del empresario individual, estas sociedades tributan por el impuesto de sociedades y se regirán por el Código de Comercio. En base a sus socios, se dividen en dos tipos. Por un lado, los socios capitalistas. Estos son los encargados de gestionar la sociedad y aportan tanto capital como trabajo, participando así en las ganancias y en las pérdidas de la sociedad. Y por otro lado, nos encontramos con los socios industriales. Estos socios, a diferencia de los capitalistas, solo aportan trabajo personal. Al no aportar capital, no van a participar en la gestión de la sociedad, ni en las pérdidas que tenga la empresa. Sin embargo, sí que participarán en los beneficios de la sociedad, como resultado de su trabajo personal. Pasemos ahora a hablar sobre las ventajas e inconvenientes de una sociedad colectiva. Entre las ventajas que podemos encontrar, destacan las siguientes. Los socios participan directamente de los beneficios. Al participar los socios directamente en los beneficios, aumenta su motivación en el trabajo, consiguiendo que las horas que emplean en su trabajo sean más eficaces y productivas. Otra de las ventajas es que permite la posibilidad de reunir un mayor capital en la empresa. Al reunirse varios socios, el dinero que se puede aportar para iniciar la sociedad es mucho mayor del que podría conseguir una sola persona. Y por último, entre las ventajas que destacamos nos encontramos que cada socio tiene derecho a voto. Esto permite que todos puedan opinar sobre cómo desarrollar la actividad. Dentro de sus desventajas destacamos: si eres un socio capitalista, responderás ilimitadamente a las deudas de la sociedad, tanto presentes como futuros. La admisión de nuevos socios requiere la aceptación de todos los demás participantes, si no, no podrán entrar nuevos socios. Esto provoca que la entrada de nuevos socios sea muy difícil, ya que se necesita el acuerdo de todo el mundo. Otra de sus desventajas es que la sociedad colectiva se disuelve en caso de fallecimiento de uno de los socios, salvo que se falte en contrario. Otro factor es que existen demasiadas trabas burocráticas para incrementar el capital social de la empresa, por lo que su expansión en un futuro se ve otra vez reducida. Y como última desventaja, destacamos que es difícil deshacerse de un socio que no es deseado en la empresa, por lo que puede acarrear problemas en el futuro de la sociedad. Con todo esto ya nos podríamos hacer una idea de cómo sería la figura de la sociedad colectiva. Además, te dejo un vídeo por aquí en el que resumo las características de las distintas empresas según su forma jurídica, para que puedas elegir cuál te viene bien para tu negocio. Con esto me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor, suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor, déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Listo, doctor, ese fue el videito como tal. Compañero Marcos, para la exposición de los formatos. Listo, vamos a continuar. Ok, ya voy a compartir.
Formulario. ¿Dónde está Ruiz? Formulario. ¿Dónde está? Ok, entonces aquí tenemos el formulario del Registro Único Empresarial y Social Ruiz. Entonces yo lo diligencié a mano y lo imprimí y lo diligencié a mano. Entonces, como el doctor había dicho en una ocasión, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, como no nos obligó a llenarlo el computador, pues lo llené a mano. Entonces, tenemos aquí, lo primero es colocar la fecha en la parte superior. No se Dice ve, fecha de no diligenciamiento. se ve, no se ve. Está Marco, no se toda la está pantalla viendo. oscura. No se ve. Después de que no sea letra de médico, todo bien, que se pueda leer lo que escribiste. Pero ahí está todo oscuro. Está oscuro el... Deja de compartir y vuelve a compartir, Marco. Ok. ¿Será que alguno de los compañeros me puede compartir el formulario para explicarlo, por favor? Sí, señor. Si quieren, envíalo y yo lo comparto. No, es que el formulario mío, pues, está oscuro porque lo escaneé como de noche, entonces. Karina o Jessy o Ya, Andrés. ya. Ahí ya se está viendo, Marco. ¿Sí se ve ahí? Sí, ahí ya. Ah, ok. Sí, señor, ya se ve. Bueno, entonces tenemos aquí el RUE, Formulario de Registro Único Empresarial y Social RUE. Entonces, para el caso de las sociedades colectivas, empezamos acá, dice fecha de licenciamiento, entonces se coloca la fecha que se registra la sociedad o la fecha en que estamos constituyendo el acta. Entonces, por acá tenemos razón social. Ah, bueno, aquí tenemos tres iconos. Tenemos aquí matrícula, tenemos renovación y tenemos traslado de domicilio. En el caso de esta empresa es matrícula. Vamos a matricular a la empresa, vamos a radicar su constitución, sus estatutos. Entonces, seguimos acá, esto no se llena. Vamos aquí a razón social, se coloca el nombre de la empresa. Aquí tengo un error porque el profesor me corrigió que no va a SNC. Después, estos no se llenan, no se diligencian tampoco. Acá tenemos la dirección de la empresa. Entonces aquí rellenamos con, dice dirección de domicilio principal. Entonces aquí colocamos el domicilio de la sociedad. La ciudad, el departamento, país. El teléfono de la empresa se coloca aquí en estos cuadros. El correo electrónico, aquí dice que dirección para notificación judicial. Entonces, en el caso de esta empresa, es la misma dirección del domicilio, de la dirección principal o domicilio. Entonces, la ciudad, departamento nuevamente, el mismo teléfono judicial. Estas son la información para notificaciones judiciales. Entonces acá
Acá tenemos, entonces vamos rellenando con la información para notificaciones judiciales, que es prácticamente la misma del domicilio de la empresa. Entonces aquí vamos, ¿a dónde va la notificación? Entonces, al local, oficina, vivienda física, finca, etcétera. En este caso es oficina. En mi caso es oficina. Entonces acá se coloca el código de la actividad principal. Entonces la actividad principal es comercialización de muchos artículos. Entonces me dice ahí que es el 4719. Y la segunda se colocan dos actividades, actividad principal y actividad secundaria. Actividad secundaria es también venta y comercialización de otros productos diferentes a lo de la actividad principal. Entonces se coloca el código. Entonces nos vamos a los activos. Entonces, como solamente hasta ahora estamos empezando con la sociedad, colocamos activos corrientes. El fijo neto pues es 0, porque no tenemos, hasta ahora vamos a empezar, otro 0, valorización es 0. Para un activo total de 100 millones de pesos. En el pasivo y patrimonio, entonces patrimonio neto 100 millones, pasivo más patrimonio 100 millones, en el caso de esta empresa, ¿no? Porque pues la inversión de los socios es de 100 millones de pesos. Sigue bajando, por favor. Entonces aquí colocamos la fecha de constitución de la empresa y la fecha de la duración de la empresa. Entonces la empresa va desde la fecha que se inscribe. Entonces, como esta empresa va a tener una duración de 10 años, pues aquí se coloca en este espacio. Desde 2021 hasta 2031. 2021, 2031. Porque esta empresa tiene una duración de 10 años, obviamente renovable, ¿no? Sigue, Eduardo. Vaya bajando eso. Entonces la otra cara del formulario. Entonces aquí dice, ok, se trata de una sociedad colectiva. Entonces aquí está qué tipo de sociedad. Sociedad anónima. Entonces se trata de una sociedad colectiva que sería acá una X, que es una sociedad colectiva. Claro. Baja, por favor. Bueno, aquí no va nada. No, aquí no va acá. Aquí no se coloca nada. Sigue bajando, por favor. En este espacio se coloca nada. Sigue bajando. Esa X no hay. Entonces acá el resto no se diligencia. No se diligencia. Nos vamos al final a la firma del representante legal. No, ahí está bien. La firma, el nombre completo del representante legal, su número de cédula y su firma. Y ese es el primer formulario Ruiz. Entonces nos vamos al otro formulario, por favor. El formulario de registro de libros. Ok, esta es la empresa del compañero, cámaras e instalaciones Sánchez y compañía. Entonces tenemos aquí, como nos explicó ayer el doctor, libro de junta de socios. Pues se llena la primera línea. Libro, junta de socios, cantidad de hojas 100. Entonces aquí se coloca la primera inicial del nombre de la empresa, y aquí se coloca la junta de los aportantes. En el caso de esta empresa es aportantes. El código es el 001 porque es la primera solicitud de libros, y aquí colocamos de 1 a 100 porque la cantidad de hojas que se están solicitando son 100. Entonces van enumeradas de 1 a 100.
y cada hoja va con el membrete de Cámara de Comercio y con el nombre en la parte superior de la sociedad. No, aquí no, esta es la carta de solicitud simplemente. Entonces, no, súbelo, por favor, otro poquito, súbelo. Aquí entonces, en el segundo renglón, entonces se coloca el registro de accionistas. Se piden, en este caso, esta empresa, piden 50, cantidad de hojas 50, ¿no? Entonces se coloca aquí, la primera letra es del nombre de la empresa y los accionistas. Y el libro, la cantidad de estas hojas es 002, porque es una segunda petición. Y va de 1 a 50. ¿Okay? Este es el tipo de carta, cómo va especificado, pues, el libro, ¿no? Como debe ir especificado. Entonces, le especificó aquí que el tipo de impresión sencilla, tamaño de la hoja carta y vertical. Y en la parte inferior, entonces, debe firmar el representante legal a su nombre y su número de cédula. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo puede, de cómo es que son los libros. Ya, ya puede retirar esta, voy a compartir acá. ¿Dónde está? No encuentro aquí documentos. RV2. Ya voy a compartir acá cómo es un ejemplo de una hoja de un libro. Pero ahí no está compartiendo. Por eso le estoy buscando la. Ya. Uy. ¿Dónde tengo yo ese? No, perdón. No. Ya va. No. 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 Ahora tengo algunos de los compañeros. Tendrá por ahí un ejemplo de una de las hojas de los libros para mostrársela acá a los compañeros. Bueno, el otro formulario fue el que explicó el profesor anoche. No sé si sea necesario mostrarlo, ¿no? El pre-root, doctor. Si diligenciaste el de tu empresa, sí. No. Lo que usted explicó anoche fue lo que hicimos. Lo que se hizo. Bueno, eso es todo, doctor, de mi parte. ¿Listo? ¿Ya ahí terminaron o sigue algo más? Sí, señor, ya ahí finalizamos. Ok, bueno, vamos a ver si quedó claro. A ver, Jessica Pacheco. Señor, Tú no estabas en el grupo, ¿verdad? no, ¿Cuánto es el número máximo de socios que puede tener la sociedad colectiva? indefinido. Mínimo 2, máximo indefinido. Ok, muy bien. Está muy bien, está en la juega. Sí, A señor. ver,
Alejandra Marín. Buenas noches, doctor. Tú tampoco estabas en el grupo. No, no, señor. Ok. A ver, Alejandra, en la sociedad colectiva es obligatorio tener junta directiva. Sí, sí, señor. ¿Estás segura? Sí, señor. Ok. Gustavo Zambrano. Gustavo Zambrano. Buenas noches, profe. ¿Tú estabas en el grupo o no? No, señor. La misma pregunta. ¿En la sociedad colectiva es obligatorio la junta directiva, sí o no? Sí, señor, es necesaria la junta directiva. Ok. Denison Arley. Denison Olejúa. Doctor, él es del grupo. Buenas noches, estoy en el Ah, grupo, no, no, profe. no. No, entonces tú no. A ver, Raquel Narváez. Señor, buenas noches. Tú no eres del grupo, ¿verdad? No, señor. Ok, la misma pregunta. ¿Es obligatorio No, la no junta es. directiva? No, señor, no es obligatorio, pues obviamente siempre y cuando ellos acuerden reunirse, pero no, no es obligatoria. Exacto, muy bien. La junta directiva en la sociedad colectiva no es obligatoria, ¿vale? A ver, Jenny González. Presente, profesor. ¿Tú estabas en el grupo? No, señor. Ok. A ver, Jenny González. ¿Cómo se le denomina a los aportes a capital que realizan los socios? No, no me gusta la papa. No sé. ¿Dónde es el Veo que- acá, pero no. Socios capitalistas, socios industriales. No tiene un capital mínimo. Pues no sé, no lo tengo bien claro, profesor. La verdad. Ok. Elkin Aguilar. Elkin Aguilar. Doc, ya un momento le contesta porque es que está de turno, está trabajando y seguro está en algún tema de la empresa. Fernando Jiménez. Sí, señor, presente. A ver, Jiménez. Señor. La misma pregunta, ¿cómo se denomina a esos aportes a capital que hacen los socios? Cuotas de interés social. Partes de interés, partes de interés. No, tengo que cuotas de interés social de igual valor. Partes de interés. Cuotas sociales son en las limitadas. No, bro, entonces no tengo claro. Partes de interés, así como en su momento cuando nos mostraba Marcos el documento, le aclaraba que es partes de interés. Okay. Partes de interés.
Bueno, Ok, dudas, preguntas. Todos tienen claro entonces sobre la sociedad. Bueno, vamos a ver. Aura Catalina. La compañera Aura Catalina tiene problemas con el micrófono, profesor. Ok. César Lineros. Señor. A ver, César, una pregunta. César Lineros. En la sociedad colectiva se requiere de revisor fiscal. No lo explicaron, pero me imagino que lo requiere dependiendo del capital que tengan. Tocaría consultar el Código de Comercio. ¿Cómo? Repite la pregunta, repite la respuesta. Que eso no lo vimos. Pero por ser una sociedad de personas, asumo que debe tener revisor fiscal. No requiere de revisor fiscal. Estamos hablando del momento de constituirla. Ahora, otra cosa es cuando las sociedades ya están ejerciendo su actividad y cumplen con unos requisitos, ahí sí sería obligatorio. Ah, no, Pero, pues que ninguna sociedad antes de constituirla requiere revisor. Sí, una sola. Ya cuando opera. Una, la anónima, es la única. Ya. Profe, y en ese mismo sentido, para la junta directiva opera lo mismo que está diciendo ahora, profe, la cuestión de la creación y luego en el funcionamiento. La junta directiva solo se le exige de forma obligatoria a la sociedad, todas las horas que entrena. A la sociedad anónima. La sociedad anónima es un Martín. La sociedad anónima es la única que tiene obligatoriamente, al momento de constituirse, que tiene que tener un revisor fiscal y una junta directiva. Es la única que tiene la obligación, el resto no. Ahora, el resto de las sociedades, o sea, la colectiva, la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, limitada y las SAS, si en el ejercicio de su actividad, de su objeto social, tienen ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el ejercicio anterior, o sea, el año anterior a 31 de diciembre, les surge la obligación de colocar un revisor fiscal. Pero eso es si ya están, cuando ya están ejerciendo. O si completa bienes que superen los 5.000 millones, los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Profesor, acorde con eso, entonces la sociedad colectiva sí requiere revisor fiscal cuando entra en operación. ¿Cómo? Acorde con lo que acaba de explicar, la sociedad colectiva sí requiere revisor fiscal cuando entra en operación, dependiendo los montos. No, entendiste al revés, por eso estoy aclarando. La pregunta que hago es cuando se está constituyendo. La respuesta es no requiere. Ninguna requiere, solo la sociedad anónima, solo por el hecho de ser anónima. Cuando ya están en el ejercicio de una sociedad, por más que le vaya bien, no va a generar ingresos en un año superiores a 3.000 salarios mínimos. Estamos hablando de aproximadamente unos 2.850 millones de pesos. Normalmente no va a ser tan rápido que lo logre. Entonces, por eso digo, cuando se está creando, la única que lo requiere es la anónima. Ya entendí, gracias. Lice Yurani, dime. Doctor, en las sociedades colectivas, uno de los socios puede ser también el representante legal. Sí, claro. De hecho, en estas sociedades anónimas, estas sociedades colectivas,
La administración la tienen los socios. En estas sociedades colectivas se busca o normalmente lo que sucede es que los socios son los que hacen esa labor de administrar y trabajar en la sociedad. Igual que en la limitada, por eso se llaman sociedades de personas. Digamos que la gente asocia a la persona con la sociedad, porque son los que están al frente de la sociedad. Cosa diferente con la anónima, con la SAS. Gracias, doctor. Doctor, yo, de acuerdo a lo que he estado leyendo, tenía entendido que la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada sí era obligatorio tener un auditor. Le pido me aclare si es... Auditor no es revisor y estamos hablando hoy sobre la colectiva, ¿vale? Te aconsejaría que cuando hablemos de esas, entonces ya ahí tratamos esos temas para no enredar hoy hablando de todas. La idea es, hoy hablamos solo de la colectiva. El lunes cuando hablemos de la encomandita simple, pues hablamos solo de la encomandita. Sobre las preguntas, dime, José Miguel. No, qué pena, discúlpeme, profe. Lo mismo, yo tengo la misma duda que el compañero Jesús. Es que me quedó sonando el tema de que no tengan revisor fiscal, pero yo sigo con la duda, no sé si nos puede Pero es brindar que la un regla es muy ejemplo. simple. Cuando estamos hablando aquí nosotros es de constituir la sociedad colectiva. La sociedad colectiva, al momento de constituirse, no requiere de revisor fiscal, la norma no lo exige. Normalmente, la gente no va a colocar en sus estatutos lo que la norma no exija. Si la norma no le exige, pues no lo van a colocar. ¿Por qué? Porque resulta que un revisor fiscal significa costos y el comerciante es tacaño, es amarrado. Entonces, tener un contador significa pagarle, o sea, un gasto fijo. Entonces, cuando están arrancando, pues obviamente lo que van menos a querer es estar teniendo unos gastos fijos, hasta por lo menos que logren un punto de equilibrio y tengan un volumen de ventas que les permita poder ser autosostenibles, o si no se le van los aportes en pagos de puro sueldo. Sí, señor. Permítame entonces retomar la interpretación. En la conformación de esta sociedad no hay necesidad de un revisor fiscal, pero ya cuando, digamos, tiene cierta cantidad de monto que tenga que reportar por el tema de impuestos y demás, ahí sí ya, en el caso de la cantidad de monto, sí sería necesario un revisor fiscal, pero en la conformación, por momento no, porque si era un gasto adicional, entre comillas. Exacto. Bueno, gracias. Y el comerciante normalmente va a ahorrarse lo que más pueda. O sea, por naturaleza. Por naturaleza el comerciante lo va a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Dime, señor. Entendí que los socios, que los socios pueden ser personas naturales o jurídicas. Aquí son personas naturales, porque las personas naturales son las que están haciendo la actuación, las que están ejerciendo. O sea, en una sociedad colectiva no puede haber un socio que sea una persona jurídica. No es que no pueda, sino que cuando hablamos de que la administración lo tienen los socios, se refiere a personas naturales. Al final, una persona jurídica por sí sola no se representa, tiene que estar una persona natural. Sí, por eso la pregunta. No es que haya la negativa, sino que si le aplicamos el concepto de lo que significa como una sociedad de personas, se refiere a que las personas son las que están realizando la labor. Entonces, la persona jurídica es un concepto diferente, es un concepto abstracto. Porque es que la persona jurídica es diferente a quienes la conforman. No es como lo dijo Marcos cuando decía al final de su artículo, de su estatuto, el artículo 51, no quise ahí entrar en controversia, de que van las personas naturales a
a la Cámara y entonces ya se adquiere la personificación de la sociedad. No, es que al momento de constituir el documento, ese documento, y llevarlo al momento de reconocérsele o de quedar inscrita en la Cámara, esa sociedad, ya esa sociedad es diferente a quienes la integran. Ya es diferente, o sea, solo por el hecho de crear la sociedad, de registrar la sociedad, ahí ya es diferente a quienes la integran. Entonces, cuando hablamos de que pueda ser o que un socio de una colectiva sea una sociedad, otra sociedad, una persona jurídica, pues pierde esa esencia. Profe. Entonces, pues de acuerdo a lo que le entendí a la exposición, una sociedad colectiva prácticamente es una sociedad colectiva cerrada, o sea, es que generalmente son familiares, que por eso, pues, digamos lo que señala el artículo 303 del Código del Comercio, y por eso son como las expresiones y compañía, hermanos e hijos, todos esos análogos que le hace la sociedad colectiva. Y estaba pues como poniéndole cuidado al tema del revisor fiscal. Ajá. Y el artículo 203 del Código de Comercio señala que será obligatorio la revisión fiscal en las sociedades por acciones y sucursal de compañías extranjeras. Aparte, pues obviamente en cualquier naturaleza de sociedad lo exige si existe si se exceden o equivalen a 5.000 salarios mínimos o ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean excedidos equivalentes a 3.000 salarios mínimos. Entonces, pues digamos como para aclarar esos dos temas que como que lo escuchamos, pero no le fue como muy rápido. Es que es o sea, es muy sencillo. Cuando hacemos cuando hago la pregunta aquí, me refiero es al momento de crearla. Sí, al crearla la sociedad colectiva no la tiene. Todavía no existe. Apenas se está creando. Entonces, en ese caso, al momento de crearse en el documento, no es obligatorio tenerlo para esta sociedad. Señor. Sí, señor. Ya después, cuando está ejerciendo, sí cumple con esos dos requisitos, pero lograr que una sociedad alcance cualquiera de esos dos requisitos no es fácil. O sea, no es tan rápido, no sucede tan rápido. Dime, Elkin. Doctor, buenas noches. Pido excusas ahorita por la llamada que estaba haciendo. Estaba teniendo un tema aquí de trabajo. Tengo una pregunta. Estaba revisando aquí las causales de disolución de la sociedad y me surgen dos preguntas. Una de ellas es, cuando habla del concepto de declaración de quiebra, de una u otra forma, pues aquí en el Código de Comercio que estoy leyendo dice que ese concepto fue declarado inexequible. La quiebra se refiere a lo que veíamos en clases anteriores al régimen de insolvencia. Es correcto, esa era la pregunta que quería hacerle, si eso tenía alguna relación o se iba a manejar con ese mismo concepto. Es la insolvencia, solo que la gente es más fácil para la gente entenderlo con el término quiebra, porque ahorita no hablamos de quiebra, sino hablamos de liquidación judicial obligatoria. Listo, y en tal sentido estaba mirando los dos artículos del 218 y el 319, y en el 218 habla de quiebra de la sociedad, sería una insolvencia económica por parte de la sociedad, pero en el 319 habla sobre cualquiera de los socios, es decir que si uno de los socios se declara en insolvencia económica como tal, puede ser una causal para disolver esa sociedad. Esa es la otra pregunta. A ver, se refiere esa parte en cuanto a la responsabilidad que tienen los socios. Los socios van a tener una responsabilidad más allá de lo que hayan aportado a esa sociedad. O sea, si yo aporté 10 millones, que mi aporte fueron 10 millones, yo no voy a responder solo por los 10 millones que yo aporté. Yo voy a responder con todos los bienes que yo tenga. Entonces, si ya yo no tengo ningún bien, no tienen nada que perseguirme, pues esos acreedores, al final, ¿cómo van a perseguir la sociedad si ya yo no tengo bienes? ¿Sí? Por eso sería también una causal
una causal de disolución de la sociedad. De acuerdo, doctor. Y la otra pregunta asociada también con las causales de disolución, ¿a qué se refiere con una enajenación forzada? O sea, forzada de una u otra forma, pues no sé si estoy entendiendo mal ese concepto de forzado, que se vea obligado a vender como tal parte de esa sociedad, pero pues esa obligación termina siendo algo voluntario, pienso yo, es decir, que yo me veo obligado a vender. No necesariamente, porque te voy a poner un ejemplo. Sí, señor. El socio es casado, el socio se divorcia, se van al juez de familia y el juez de familia declara el divorcio. Después de declarado el divorcio sigue la liquidación de la sociedad conyugal. En esa liquidación de la sociedad conyugal se puede tomar la decisión de que ese socio le tiene que vender o ceder la participación que tiene a su ex. Ahí estaría haciendo una enajenación forzosa, porque habría una orden judicial. A eso se refiere. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos entonces el día lunes. Espero que descansen este fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas Gracias, noches. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, doctor. Igualmente que descanse.